La atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada, una obra derivada generada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización radial de animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Y disfrute de esta obra bonita de Ángela García. Cuentos pintorescos. La urna de oro fue la gran ciudad de Lieja, centro de la antigua industria flamenca, en donde sucedió lo Eloía. Referiros el Lieja, la ciudad majestuosa y sombría al mismo tiempo, de calles angostas, do no penetra el sol, de casas altísimas y negruzcas, pero de anchas plazas, de soberbios monumentos, de gigantescas torres que se agrupan parte en el fértil llano, parte en anfiteatros, sobre las primeras colinas del monte de San Gualbur, y que se espeja Bedela en dos caudalosos ríos, Elmos, el Gurte, que multiplican 100 y 100 veces sus cúpulas en sus ondas temblorosas. Ahora bien, en Lieja existe una grande y suntuosa iglesia llamada de San Pablo, y en esta iglesia aún hoy se admira una bellísima urna de oro en donde están encerrados los despojos mortales de San Lamberto, protector de la ciudad. Y de aquí la sencilla historia de esta urna maravillosa, tal cual la refieren los ancianos obreros cuando por las noches se entregan al descanso, sentándose en torno de una enorme jarra de cerveza, que es su bebida favorita. Era en 1049. Agostábanse los postreros frutos del otoño, y la brisa se iba convirtiendo en cierzo, y tras el cierzo asomaban los rudos aquilones que quitan de los árboles sus postreras hojas, que arrebatan a la tierra sus postreras flores, que todo lo tronchan, aniquilan, preparando la entrada triunfal del caduco invierno, que viene envuelto en un manto de nieve que trae adornada la frente con una diadema de hielo. Era el 1 de noviembre, día de la fiesta de todos los santos. Rayaba el alba, y las campanas de la ciudad tocaban melancólicamente el Angelus. Ninguna luz brillaba en los cielos, ninguna luz brillaba en la tierra. Los habitantes en Lieja dormían, y no lo oyeron uno solo lo oyó. Y es que su lecho era de espinos, porque lo habían mullido los cuidados. Es que en la miseria con su voz lúgubre mecía su inquieto sueño. Despertó al oír el toque matutino, y al despertar lanzó un suspiro doloroso. Hoy es el día de todos los santos, pensó, día de fiesta y de abrazada. Y no tengo pan para mis hijos como ayer. No tuve carbón para mi fragua está muda. El fuego no chisporrotea en ella. No se oye el ruido del yunque y del martillo. No se oyen los cantos de los obreros. No se ve el resplandor de la llama rojiza o azulada, que todo lo alegra, que todo lo ilumina. Nadie. No se encendió.
el bebé de 3 meses que no se encierra. El de mí podrá cerrar Lisa de mis cortes y joder. Pero le di de manera pues, que así se llamaba el infeliz herrero, ¿no? El herrero del se entregó durante algunos momentos verga y doloroso, pero las campanas con su tan solemne le recordaron el cielo. Las campanas tocaban a él, convocaban a las dables de la tierra para que asistiesen al sacrificio sublime del mártir de las alturas infinitas. Julio se levantó, se puso su chaquetón de paño burdo, su gorro de lana talado hasta las orejas, atravesó de puntillas cuarto desmantelado en donde dormían su mujer y sus hijos, pasó por la desierta fragua y salió a ver. La calle estaba llena todavía de sombras, y por entre las sombras llegó a la iglesia de San Pablo. El sacerdote que celebraba la misa estaba solo en el altar con los monaguillos, y los pasos de Ullos por el pavimento levantaron un eco prolongado. Ullos oyó la misa con fervor, lo delante de Israel, y la urna que encerraba los restos de San Lamberto, y al concluir su plegaria pidió al santo con lágrimas del corazón que hiciese un milagro en favor de su fragua y de sus hijos. La fe puede mover los montes de un lado a modo, y la fe era tan grande en Ullos que se salió de la iglesia consolado. Entonces el sol empezaba a botar los altos campanarios y cruzaban algunos transeúntes por las calles. Pronto sintió que le tocaban en el hombro. Era un antiguo compañero suyo, franco y sencillo como él, que estaba de pie en el umbral de una cervecería y le convidaba con un vaso de líquido espumoso. Ullos, que con su ferviente rezo creía haber salvado su le entró, bebió, tal vez bebió más de lo prudente, tal vez en su estado de debilidad y le produjo mayor efecto. Salió de la cervecería con sus amigos, se sentó debajo de un árbol en el delicioso paseo de la cornemuse y se quedó dormido cuando despertó, y las calles estaban otra vez llenas de sombras. Su primer grito fue como el de la mañana. Ay de mi pobre mujer sin padre, Jimito es lejos. Fijó sus ojos en las estrellas del cielo, en las luces errantes que cruzaban por las ventanas de algunas casas, y tuvo oro y luego venza de ella. Sí, mis magodan. Era padre sin corazón, exclamó golpeándose el pecho. Punto, tú embriagándote de cerveza y tus pobres hijos con hambre. La desesperación y los remordimientos se apoderaron de su espíritu turbado. Su exaltada fantasía ennereció tanto su falta que le parecía imposible que la tierra pudiese sostener a un monstruo semejante. Hermosa estábamos las dos de allí, y sus aguas se deslizaban blandamente sobre el florido cauce. Ullos fijó sus extraviados ojos en el Rino, que parecía brindarle con el reposo eterno, reteniendo hasta el aliento, y como atraído por una fuerza misteriosa se fué a la perdida corriente que huía fugitiva, limitó levantarse y rió. Pero en aquel momento
resonó una campana, y luego otra, y luego todas las de la ciudad movieron, y concierto sus lenguas argentinas, que parecían decir paz en la tierra, paz en la tierra, en los cielos. Tocaban al Ave María. Julio se descubrió y rezó entonces, no supo si de las turbias aguas o de la verdosa arboleda surgió una extraña figura, un viejo, un ermitaño o un obispo de blanca barba y aspecto majestuoso, y entonces resonó una vocera de arriba. Supo tan poco, pero la voz decía: Huyos, huyos, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu esperanza? Sin embargo, has querido, has rezado. Tu mujer y tus hijos también están rezando. Pero no distraes ella tu mujer. Ella coge un azadón y sube al monte de San Walbur. Sube hasta donde está el convento de los monjes. Ahora es un montón de nieve y debajo de la nieve unas piedras negras y relucientes. Y la disporrotea el fuego, la huella, la llama, la fragua no estarán muda. Y tus hijos tendrán paz. Huyos, al escuchar la voz, habían caído de rodillas. Había cerrado los ojos cuando los abrió de nuevo. Volvió a las estrellas que rodaban por los cielos. Volvió a las ondas que se deslizaban silenciosamente sobre el florido cauce. Y la espesura muda como antes eras. En efecto, San Lamberto, quien se le había aparecido. Huyos, lleno de fe, atravesó la ciudad. Entró en su casa, en donde resonaban las preces que su mujer y sus hijos elevaban al bendito santo, cogió el azadón con sigilo y se dirigió a la montaña. La noche era oscura, el frío intenso, las estrellas se habían ocultado debajo de las nubes que dejaban caer grandes copos de nieve, y en las selvas cercanas se oían los rugidos de las fieras. Huyos no sintió ni frío ni miedo, y la fe le daba impulso. La fe iluminaba su escabrosa senda, yendo y levantando, con los pies chorreando sangre, con el traje hecho jirones, llegó al pie de los muros del convento. Allí había un montón de nieve. Puso a cavar, diciendo milagroso: San Lamberto, ve a pumirnos contra y al cabo de algún tiempo halló muchas piedras negras y relucientes. Papi,
pa, pam, pim, pim, pa, e, el, es esto. Soy de la fragua de Hullos, en la fragua de Hullos brilla una gran llama. Esto decían los vecinos que salían al toque del angelus del día siguiente para oír la primera misa, y todos se agruparon en la puerta de el pobre herrero, y oh de extraña maravilla del eran piedras negras y relucientes las que llenaban la fragua y se iban convirtiendo en brasas. Eran las piedras negras y relucientes las que despedían aquella llama vivísima que iluminaba la calle. Y Lullos trabajaba con ardor manejando alternativamente el yunque del fuelle y el martillo, y su mujer y sus hijos estaban arrodillados en torno de él, diciendo: Gloria, gloria al bendito San Lamberto aquellas piedras negras y relucientes eran el carbón de piedra, ni que se dio el nombre de Ulla en memoria de su descubridor, el pobre herrero. El carbón de piedra, que debía ser de tanta utilidad a la moderna industria, anda impulsos a sus máquinas gigantescas, prestando las rayas barcos de vapor para desafiar las tempestuosas ondas derramadas, dando impulsos veras y a locomotora que cruza, silbando por montes y por valles, triunfando del tiempo y las distancias. Julio se hizo rico, su pobre fragua se trocó en un vastísimo establecimiento en donde millares de felices obreros cantaban al compás de sus martillos, pero con los primeros beneficios que reportó de la nueva industria, hizo construir para el santo bendito horquilla, preciosa urna de oro que asombra a cuantos visita la iglesia, es San Pablo. Tal es la sencilla tradición que cuentan el vieja. Los obreros, cuando por las noches se entregan al descanso, habrá mono de corolario fe y trabajo, hermanos, que con la fe que el trabajo el hombre todo lo alcanza. El padre Sebastián Loray y era uno de los mejores relojeros de París, y si no había obtenido aún el honor de estar al servicio del gran Luis XIV, era porque gozaba de este privilegio. Un anciano llamado Martinov Auray tenía un hijo, o más bien dos hijos, pues desde su más tierna infancia había recogido perdón un sobrinito huérfano llamado Sebastián Gerardo. Su primo, se amaban como hermanos, habían crecido juntos, habían dividido sus estudios, sus juegos, sus placeres inteligentes y trabajadores. Ya viejo en su difícil de los dos jovencillos eran igualmente buenos amantes, generosos. A la medida que pasaba el tiempo, una negra nube había ido a ofuscar la antorcha de su cariño. Es que Gerardo era la personificación de la industria y la material rutinaria, aunque primorosa, Sebastián del genio innovador, y fecundo Gerardo solo sabía limitar lo que veía Sebastián triaba. Esto había valido al huérfano sinceras muestras de admiración y de entusiasmo de su primo, deseo de cabida en su mesura a envidia. Y la envidia de hijos míos de edad toldra e implacable que los antiguos pintaban con una en la mano, mientras con la otra intentaba arrancarse una aspi que le devoraba el pecho.
y un ingenioso cuadro que yo vi la envidia iba huyendo de una ciudad encendida a la cual había puesto fuego con su antorcha destructora, y los edificios que se desmoronaban por todas partes amenazaban sepultarla entre sus escombros. Magnífica alegoría, porque la envidia baja, traidora e irreflexiva siempre consuma su propia ruina al par que la ajena. No hay vicio que se convierta más pronto en verdugo de aquel que le rinde vasallaje. Sin embargo, Doray murió, y su muerte pareció restablecer la armonía entre ambos jóvenes, porque Sebastián era de carácter dulce, modesto y tímido, y Gerardo creyó que sería el árbitro de oscurecer su mérito. Poco duró la tregua. Sebastián amó y fue amado por Helena, una de las jóvenes más bellas y más virtuosas de París. Su padre era también relojero, aunque oscuro, y se dio el parabién de tener por yerno a un artífice de mérito que realzaría su comercio. Cuando Sebastián, transportado de júbilo, fue a dar tan feliz noticia de su primo, el furor de éste no tuvo límites, ya no le seguía dar pie a prisionar en su mano los destellos del genio que envidiaba. Sebastián, puesto al frente de un establecimiento, pronto le haría prosperar y llegaría a convertirse en su rival irmantenible. Oscurecería su fama por completo. Era preciso impedirlo a toda costa. Al cabo de un mes, la triste Helena, coronada de flores y con el corazón destrozado, se dirigía al altar para desposarse con Gerardo y ser una mártir en la tierra. Sus padres, cegados por la codicia, lo habían exigido, y a la misma hora Sebastián, pálido y delirante, llenaba todas las puertas de un convento de carmelitas la negra. Envidia debió soltar un alarido de triunfo, porque acababa de hacer 2 víctimas. Pasáronse 3 años. Gerardo, inteligente y laborioso, había adquirido una justa reputación y esperaba por momentos ser nombrado relojero de palacio, pues Martineau había resuelto volver a su país nativo. Nadie se acordaba la del P. Sebastián, tal vez de la pobre Helena, pero la providencia ya germinar la semilla en el momento oportuno, ha de también surgir la ocasión de que aparezca y brille. El postergado genio Carlos II, rey de Inglaterra, había enviado a Visel-Roce 2 relojes de repetición, los primeros que se veían en Francia. Los artífices ingleses, para ocultar la nueva construcción y reservarse su gloria y sus ventajas, habían hecho de modo que no se pudiesen abrir sino por medio de un secreto. Quiso la desgracia, mejor dicho la fortuna, porque muchas veces surge el bien del mal, que los relojes se descompusieran y ni Martinov ni Gerardo ni ninguno de los demás artífices pudieron atinar con el secreto. Era una mengua para los pundonorosos franceses de volverlos a enlazar en la guerra, confesando su impotencia. Y del rey y su ministro Colbert estaban consternados entonces. Marquino, sacrificando enormemente su amor propio en aras de la patria, dijo que él conocía a un joven hábil, único que pudiese sacarlos del conflicto de Sebastián Gerardo, que lo aterrado. Su rival se alzaba de la oscura celda,
en donde quería haberle sepultado para siempre y venía en el momento más crítico a amenazarle con su gloria. En vano pretextó que ignoraba su paradero cuyo celo era infatigable. Supo descubrirle en el fondo del claustro y le confió la obra, lo que había sido imposible para los otros. Fue fácil para Sebastián posicionar a rajar con acto y ya estaba próximo a alcanzar el triunfo cuando un lego le entregó 2 billetes. Se los habían dado 2 distintas personas y ambas desconocidas. Velad por el tesoro que os han confiado, decía el uno. No perdáis de vista, ni de día, ni de noche Marta, esta moribunda. Y el otro, si no os a sus brazos, moría sin verte. Los billetes carecían de firma. Sebastián quedó perplejo. Marta era su nodriza querida, pero los relojes eran un depósito sagrado en su largo rato de entre su cariño y su deber. Y por último, solo consultar al santo prior. Llegó la noche oscura y tempestuosa. Hombre se deslizó cautelosamente a lo largo de la pared del convento, la escaló en el punto más bajo, atravesó la puerta y, bien conocido, debía serle al camino, por cuanto se dirigió sin vacilar al ver a de Sebastián penetrando por la ventana. Pero cuanto quiso volver a verle, se halló rodeado de toda la comunidad, que llevaba hachones encendidos. Por un movimiento rápido, el ladrón, al verse descubierto, cogió una enorme piedra y le hizo pedazos los relojes que traía en la mano. Los monjes se abalanzaron hacia él para detenerle, pero retrocedieron horrorizados, lanzando un grito de sorpresa. Era Gerardo al día siguiente. El rey, rodeado de su corte, mandó que llevasen allí a su presencia al envidioso. Ella, su víctima, Sebastián, no sabía para quién había trabajado. Ella después, monarca pálido, trémulo, confuso, pidiéndole gracia para su desdichado primo. No temáis, le dijo el rey, su traición, bien y baja, merece un singular castigo, pero como yo sé que para el envidioso es preferible la tortura, aun la muerte, al tormento de presenciar el triunfo de quien envidia, este será el horrendo castigo que le imponga mi vida, añadió dirigiéndose hacia ella, cuya confusión era suma. Estos son los magníficos relojes que tú en medio de tu cobarde saña pensabas haber destruido. Sebastián los ocultó por consejo del prior, colocando en su lugar 2 relojes comunes. Aquí están maravillosamente compuestos para eterna gloria del artífice que ha salvado el decoro de su patria. Padre Sebastián, prosiguió, desde ahora mismo os concedo 600 libras de pensión al año. Quiero que el primer año os sea pagado al instante. Os pongo bajo la dirección de sabios académicos para que os auxilien con sus gustes en los muchos trabajos que voy a confiaros, y cuando se retire Martineau ocuparéis su puesto y misionero en 1600, un humilde pescador de la costa de Andalucía. Dejó como Pedro sus redes y su barca va a ir buscando en peregrinación la corona del martirio, y el buer América inútil es referir las penalidades que sufrió por el bien de sus hermanos, las persecuciones de que fue víctima para marcar con sus huellas la senda de Jesucristo. Un día atravesaba las sombrías
florestas del Perú, cuando yo a alguna distancia, una confusa triterilla era una horda de salvajes que atacaba con rabiosa furia una casita oculta en la espesura de la casita de empezar a ver incendiada por sus 4 ángulos, sus habitantes, padre, madre y 3 hijos pequeñuelos, estaban ya atados estos árboles próximos a sufrir una muerte acerba. El misionero se lanzó hacia aquel sitio. Era 1 contra 100. Solo tenía su crucifijo para oponer a las enemigas de ella, pero no cuenta a sus contrarios. El soldado de Cristo no le aprecia la muerte al que va buscando líquido. Donatelli, martirio, oh, cuál fue el asombro de aquellos salvajes cuando contemplaron delante y sonó un anciano de blanca barba débil, defenso, y le recibieron con burlas y sarcasmo. Pero el anciano se irguió majestuosamente y vieron ceñida su sien con la santa aureola de la fe. El anciano habló y su voz y llena de las dulces inflexiones que le comunica la caridad penetró suavemente hasta sus almas. La hoguera fue extinguida y las víctimas salvadas. Entonces los salvajes rodearon al misionero, preguntándole cuál era la magia con que los había cautivado, qué dios simbolizaba aquel pedazo de madera en cruz que tenía en una mano. El anciano no sabía cómo demostrárselo de una manera clara, evidente. En medio de su confusión volvió en torno sus miradas y vio que las negruzcas paredes de la choza estaban tapizadas de hojas verdes y que entre las hojas asomaba una flor extraña. Una inspiración divina iluminó su mente, arrancó la flor y desmenuzándola ofreció a los ojos de la ignorante turba aquella sublime pasión de un dios hecho hombre para salvar al hombre. Los salvajes cogieron algunas de aquellas flores y se alejaron en silencio. El anciano siguió su peregrinación, atravesó muchos valles, anqueó muchos montes, dejándonos sembradas por todas partes las semillas de la fe. Una noche llegó a una llanura árida o inmensa situada al pie de un monte. Esparcidas por la llanura veían algunas tiendas de campaña y arrodillada en su centro una muchedumbre compuesta de hombres, ancianos, niños y mujeres. Sus voces armónicas y cadencioso eran repetidas por los ecos, repetidas por la brisa que las mezclaba alegremente con los murmullos de las aguas y los suspiros de las aves que cantaban su himno de despedida hasta los treros rayos del sol que descendía al ocaso al divisar al anciano. La muchedumbre se levantó, corrió hacia él y le colmó de bendiciones. Eran los individuos de la salvaje tribu ante cuyos ojos habían hecho brillar la luz del evangelio, y cada uno llevaba en el pecho como distintivo una hermosa pasionaria. Le llamaron padre, le rogaron que permaneciese a su lado. Poco tiempo después, la desierta llanura se había convertido en ameno valle. Las tiendas en casas, las casas tomaron una ciudad, y en medio de la ciudad escolló la atrevida torre de una iglesia. El hace del viejo tiro perdido entre las asperezas de los Alpes
no muy lejos del país de los crisoles, en el centro de la cordillera de la Riber, allí donde nacen esos las dos caudalosos ríos el Guadano y el Danubio, existe un risueño vallecito cubierto de árboles, cruzado de arroyos que dan sombras y murmullos. Una humilde aldea. El valle está formado por dos altísimos picachos, sobre uno de los cuales descuella el antiguo castillo de Habsburgo, y sobre el otro un monasterio en donde tastas vírgenes dedican a Dios sus oraciones, en medio de aquella agreste y majestuosa naturaleza, alumbrados por los plácidos fulgores de aquel sereno cielo. Los habitantes del valle se entregan a esas misteriosas y poéticas creencias tan familiares en Alemania, y no hay un árbol, una flor, un lago que no tenga su mística leyenda. Cuando tuvo lugar el suceso, lo voy a referir. Era un domingo por la tarde. ¿De qué siglo de qué año? No lo sé, ni nadie lo sabe. El cielo estaba entonado. Las campanas del monasterio doblaban tristemente en el hastillo. Los antiguos servidores iban y venían con ademán consternado, y sin embargo, en el valle, los aldeanos y las aldeanas bailaban en derredor de un viejo tilo. Era un tilo enorme que extendía pomposamente en torno. Su ramaje, su historia, y era tan antiguo como las chozas del valle bajo su sombra. Habían bailado sus primeros habitantes delante de él, habían pronunciado sus amantes juramentos, y por esto la adoración transmitida de padres a hijos había ido tan lejos que le suponían habitador por una hada benéfica, protectora de la aldea, y por esto el en fin le hacía siempre testigo de sus juegos, de sus risas, de sus cantos. Mejor digáis sin interrumpir vuestra algazara, dijo la vieja Fidelia, acercándose al corro, apoyado en su nudoso bastón. El señor de Ashmore se de cesó al instante el baile, cesaron las alegres voces, pero no se oyó ni un acento de conmiseración, ni una plañidera queja. Dios haya en bien su alma, dijo un joven pastor que estaba sentado al pie del tilo. Aquellas palabras produjeron un efecto extraño en medio del silencio universal. ¿Cómo dices de eso, Bodardo? Eres el ¿no sabes que si no hubiese desaparecido cierto documento, tú serías ahora dueño de esta comarca, en lugar de serlo su hija? Yo soy más rico que ella, dijo Gotardo sonriendo. Tengo dos ovejas blancas y una pintaza cabritillas. Tengo una chocita risueña y aseada. Tengo sol pájaros de la alegría, pero en vez de llamarte Gotardo, te llamarías Lasbun Gotardo. Se levantó rápidamente su dulce, la expresiva fisonomía se tornó severa y amenazadora. Cálmate, muchacho, cálmate, exclamó Fidelia. No le lo decía por mal, pero no extrañes que nos sorprenda el oírte ahogar por el que causó tu ruina la movible fisonomía del mancebo. Sufrió otra rápida transformación. Su rostro se tornó pensativo y melancólico. Sí, dijo luego por él con toda el alma. Dios lo quiere,
y la buena hada del tilo lo quiere también. Todos se agruparon a su alrededor, movidos por la curiosidad. Y yo, todos, luego toda, luego de el låta sig väl toda el silen lo repitieron y el de voces a mención tiempo. ¿Hay acaso algún desgraciado que no la haya visto en la hora de su infortunio? Triste, decía, el ¿qué hubiera sido de nosotros si la buena hada del cielo no hubiese venido a conjurar los males que desencadenaba sobre nuestra frente ese infeliz que está al borde de la tumba? Como al alba, así hacia la noche, como le dice así hacia la noche tempestuosa, así siguen siempre sus beneficios si se renegra desventura. Ella tompió una aldeana. Ella nos dio dinero para reedificar nuestra hazaña manda de incendiar por el señor, porque no le pagamos por ella me socorrió cuando mi marido estuvo preso en el castillo. Dijo otra, ella me trajo el perdón de mi hijo. Añadió una tercera de mi pobre hijo, condenado al megalo por haber cazado en los bosques del señor. Le exclamó Gotardo con transporte. Oh, mi buena rata del tilo. Él debe regalar algún corazón que no se pero y la has vuelto y la haces pregunto Fidelia es una extraña aventura, murmuró el joven en voz baja. Cuenta, exclamaron todos a Nora a Cotardo. Prosiguió con ademán misterioso. Sabéis que se me aparecía continuamente ya el pálido fulgor de la luna, ya envuelta entre los resplandores de la aurora cuando discurría solo triste y meditabundo por las florestas, siempre al ver le descubría repentinamente junto a mí, diciéndome con su voz dulce la argentina, espera cuando la anida sobre la tumba de mi madre. Siempre venía a medallar con la mía su plegaria y jamás la finalizaba sin hacerme pronunciar una palabra de perdón para el señor, una palabra de ternura para su hija Berta. Tu agredir, trasladada. El dio la nueva pálida y melancólica, como si arrodillarme y la se venir a él, pero eh, pero Guizoiduna no será hace muchos meses cuando regrese a mi tabaña.
Vi que me faltaba una ovejita, salí a buscarla, recorrí montes llanos, la niebla de la espesa, y la noche lúgubre, el aire frío y penetrante atravesa un torrente. Vi surgir delante de mí una forma negra y vaporosa. Me detuve, quise retroceder. Gotardo, gritó la viejecita, hada del tilo, pues era ella, Gotardo, que traigo tu amada oveja, que y al volver a gustarme, se ha perdido en la espesura. En efecto, la blanca oveja vino hacia mí saltando y balando de contento. Y ahora escúchame, añadió el hada con tono solemne, hace algún tiempo que andas triste y cabizbajo. ¿Por qué sufres? Decía Paquilor, de un pastor con calmila sencillez, es hada, y lo ignoraba. Que lo dijo Fibe y en voz. Yo creo que el hada y Berta son una misma cosa. Todos se echaron a reír. Gotardo se encogió de hombros y prosiguió: yo caí de rodillas y la dije que la verdadera era la hija del burgomaestre, la que debe en breve casarse con Arnoldo, el más rico pastor de la comarca. Lo es, y ya, al oír mi revelación, el hada se conmovió profundamente, los sollozos levantaban su pecho, las lágrimas corrían por sus mejillas. Siento feliz, ya que yo no puedo serlo, exclamó al fin entre suspiros. No temas, serás rico, serás esposo de Gielya. Luego, yo no sé si subió por el estrecho sendero de la montaña, o si se desvaneció en las nubes, y lo que sé es que quedé solo con mi ovejita blanca. Desde entonces no la he vuelto a ver. Vendrás nunca más. Reventó el azo. Cayó sumido en una meditación profunda. Aquel instante las campanas del monasterio resonaron de nuevo, y en las torres del castillo ondeó una bandera negra. Vamos arriba, dijo Fitelia, vamos pronto, que el señor se muere. Los aldeanos se descubrieron y subieron silenciosamente por la empinada cuesta que conducía al castillo, mientras los ecos lúgubres y siniestros repetían por todas partes: muere, muere. En efecto, el señor Astillo estaba próximo de ver su postrer aliento en una espaciosa estancia, alumbrada por algunos cirios. Se veía el lecho en donde gemía moribundo el que había sido azote de sus míseros vasallos. Sin embargo, de estos vasallos estaban agrupados en la puerta, respondiendo con fervor a la oración entonada por los familiares del castillo y los sacerdotes, que formaban círculo de alrededor del lecho. Delante de todos se veía Arepa, a niña dulce y melancólica, caída huérfana en la tierra. De repente el moribundo se estremeció, hizo un supremo esfuerzo y señaló con mano trémula. Una redomita de cristal Berta se abalanzó a vertió el líquido en una copa y la presentó al moribundo. Bebió ávidamente casi de instante. Sus ojos centellearon, sus brazos se movieron. Dios te ha oído, Berta, murmuró en voz baja. Me arrepiento, me arrepiento de los votos. Queden satisfechos. En aquel rincón de enfrente hay unos papeles
son los que acreditan el nacimiento de Gotardo padre. Padre, Dios os bendiga. Este amonerta con el arrobamiento, el moribundo, quiso hablar aún, pero la vida ficticia que le había comunicado lo cordial se extinguió rápidamente, dejó caer los brazos a lo de su cuerpo, dejó caer la cabeza sobre el pecho de su hijarilla muerto. Berta soltó un grito de dolor. Los circunstantes entonaron en voz triste el miserere de 3 días. Después Gotardo se hallaba sentado junto al hogar en su chocita blanca. En un rincón dormían las 2 ovejas y la pintada cabritilla a sus pies. El perro fiel guardián de su rebaño era de noche. Gotardo estaba triste, porque Gilda debía casarse al día siguiente. No obstante, esperaba un milagro todavía. A cada chisporroteo de la lumbre, a cada sacudida que el a los endebles moros atacaba gruñido del perro, Gotardo se estremecía. Si fuese ella, pensaba, el cielo la prometeo men ahora pero las horas se sucedían las unas a las otras, lentes uniformes, silenciosas. Por fin el gallo cantó anunciando la medianoche y la puerta de la cabaña se abrió de par en par, apareciendo en su umbral una viejecita. Aquí estoy, dijo como dulce y Argentina. Aquí esto. Traía en la mano una pequeña arca de hierro y la puso a los pies de su protegido Gotardo. Prosiguió: y llevarás esto al burgomaestre de Silla. Será tu esposa. La voz de la viejecita al decir esto temblaba, cayó instante, como si estuviese embargada por la emoción, y luego repuso: júrame por el alma de tu madre que cuando seas rico legarás una parte de tus bienes al hada del viejo Tiro, que estos bienes serán entregados al anciano más probo de la comarca para que los administre en su nombre, y que su producto servirá para socorrer en lo venidero a todos los desgraciados. Gotardo cayendo de rodillas. Y ahora, adiós, repuso helada tras un momento de silencio. Adiós para siempre. Y voy a descansar en el seno del eterno supuesto que te voy a ti para que continúes mi obra en este mundo. Y hija de Esdro, padeció y por mismo el Gotardo no lo supo 8 días después. Las campanas del castillo y las campanas del monasterio tocaban al mismo tiempo, y a unas pregonaban con sus lenguas de metal el casamiento de Gotardo, proclamado señor de Asburg, con la hermosa Selda. Las otras, los esponsales de Berta, con su dios. Desde entonces el hada del viejo Tilo nunca volvió a aparecerse a Mariana. Algunos años más tarde, cuando rayaba el alba de una mañanita de abril, los habitantes del valle vieron una llama azul salir del monasterio y remontarse al cielo. Casi al instante oyeron que las campanas del monasterio
tocaba la voz. Oh, es que Berta había dejado de existir, lo he dicho siempre. Es que Monfitelia, erigiéndose para la Berta, era una santa, ella y la buena hada del Tillo no formaban más que una misma cosa si visitarais el árbol, veríais el árbol venerando. Valdríais hacer a moderantes esta sencilla leyenda, añadiendo con lágrima el de gratitud que allí no se conoce el infortunio, porque los bienes de la buena hada del Tillo sabiamente administrados sirven para ahuyentarlo de toda la comarca. El azor cuenta de anciano, cuenta el fuego chisporrotea del hogar. La nieve cae en grandes copos cuando la noche es logreza. El cierzo herida a lo lejos. Las fantasmas de la antigüedad se presida a nuestros ojos envueltas de no opaje más fúnebre y misterioso cuenta de esto decían algunos peregrinos sentados junto al hogar de una cabaña no muy distante de Jadra, y no sé un anciano de blanca barba, de aspecto venerable del anciano, empezó así: ¿habéis visitado alguna vez la pintoresca Cataluña? ¿Habéis tenido la dicha de contemplar los bellos ambientes de su cielo, el rico manto de follaje que cubre, que prefiero la dice tal vez el amor patrio ciegue mis ojos, pero no hallo montañas tan agrestes como sus montañas, no hallo ciudades tan ricas como sus ciudades, no hallo ríos, no hay armonías tan deliciosas como las armonías de sus florestas. Oh, afortunado país, en donde, como las flores, brotan en los prados, brotan espontáneamente de las almas evangélicas. Virtudes el anciano cayó y fijó sus ojos en el espacio como si contemplase un invisible objeto. La historia rodando codo, los circunstantes. El anciano se pasó la mano por la frente y repuso con tristeza: ¿habrá algún campo de trigo en donde no crezca la cizaña? Cataluña, la privilegiada Cataluña, patria de tantos héroes, también ha dado el ser a las pérfidas civiles. Es una historia de ayer la que voy, oh, contado. Estamos en 1102, han pasado. Ya, Blein, el heredero de Aenosion, Agnedro, Ero, Alve, Rodel, pero los puntos de la fugitiva marcha en la vida. Entro San Celoni, la antigua seseja de los romanos, y una venta sitúa entre Peñázara, que se designaba con el nombre de Hostalric. Hay un lugar deliciosísimo que acaso no tenga rival sobre la tierra, gargantas inaccesibles y a menos mayecitos bosques de árboles seculares y praderas esmaltadas de flores, espumosas cataratas que se precipitan de lo alto, arroyuelos
que se cruzan murmurando fieras, que rugen en las selvas de ecos profundos y misteriosos, piedras que se desgajan, y alegres avecilles insectos tumbadores, auras que suspiran. Todo está allí reunido en un gran cuadro al cual sirve de marco un espléndido horizonte, cuadro en el cual se hallan todos los matices, en el cual se agrupan y destacan todos los contrastes para formar un conjunto de majestad, gracia y belleza. Era una tarde triste y nebulosa, en que las azules nubes del cielo ven a confundirse con las azuladas brumas del Tordera. Ni yo estaba apacentando mi rebaño, cuando vi a lo lejos una inusitada algazara que venía a despertar bruscamente los apagados ecos de los montes, y bien pronto una alegre cabalgata atravesó el puente de piedra que cruza el río no muy lejos de San Celoni. Era que Ramón Berenguer y Berenguer Ramón, y los dos apuestos condes de Barcelona, los dos ilustres hermanos que acababan de repartirse entre sí el poder supremo, se holgaban por entre aquellas leñas, mientras se dirigían al distrayendo su reino con el noble ejercicio de la caza. Ambos eran jóvenes, ambos eran bellos, ambos parecían felices. Sí, el tiempo es un breve punto. ¿Qué será la dicha humana? El narrador se interrumpió bruscamente. Ah, tenéis, peregrino, hermano, preguntó dirigiéndose a Goyo, hijo que estaba sentado fuera del círculo, en el ángulo más apartado de la estancia, y cuya súbita agitación era visible. Exclamaron los peregrinos, el infeliz está débil de enfermizo y ni él aún tiene voz para implorar la caridad ajena. Dios mío, murmuró el narrador con triste acento. Luego repuso: yo tenía un corderillo blanco, blanco como la nieve antes de tocar la tierra. El conde Ramón Cabeza de Estopa y su hermano Berenguer se apartaron de su séquito y se dirigieron hacia donde estaba yo. El caballo del segundo tropezó con mi blanco corderillo e indignado jinete por la viante del inocente animal que le estorbaba el paso, y atravesó con su espada el corderillo. Fijó en mí sus moribundos ojos. Yo lancé un grito débil, lamparándole entre mis brazos, e impidiéndome el respeto prorrumpir en quejas, me senté al borde de un arroyo, procurando restañar la sangre que brotaba de él. Y herida, he aquí el rápido diálogo que se entabló entre ambos. Hermano, el error de no sé, el cerebelo, haberlo, exclamó el conde Ramón. Todos los que me ofendan morirán de esta manera, dijo Merengue. ¿Por qué me miras así? ¿He ofendido yo de acaso? Las ríes, no, la del o el dinero, no, he sucumbido. La, todas tus exigencias
No he procurado mejorar en todo lo posible la parte que te cupo en la herencia de nuestro padre. Silencio, hermano, prosiguió Ramón con tristeza. Empieza a tenerle, que es mi felicidad la que te ofende. Es de hace 15, dirías desde el nacimiento de mi hijo. Te ha ido más duro, más violento, guay. Hermano, guay, me han dicho que conspiras, guay, si se trocase el león, el manso cordelillo. Y luego, cual si quisiese romper el penoso diálogo, se volvió hacia Niti como para indemnizarme de mí. Ida me arrojó un anillo de oro. Los dos hermanos se alejaron en silencio, internándose en la espesura. Pero no sé qué tenía de siniestra la mirada que Berenguer clavó en su hermano, al ver que éste reparaba el mal que había causado, que encomendando mi rebaño de zagal, seguí los pasos de ambos desde lejos. ¿Y qué visteis? Preguntaron con creciente interés los peregrinos. El anciano guardó silencio un breve instante y después prosiguió con tono misterioso: y la noche iba sobreviniendo oscura y triste, como triste. Lo oscura había sido lo tarde, y los cortesanos aguardaban impacientes la vuelta de sus señores, y sin saber por qué un raro presentimiento comprimía sus ánimas. Por fin resolvieron ir a buscarlos, se dividieron en varios grupos y se dispersaron en distintas direcciones. Esos grupos llegó al sitio que aún hoy so designa con el nombre de la presa de las Aquí la providencia se vale de extraños medios para revelar al mundo los más ocultos delitos. Los cortesanos divisaron sobre la rama de un árbol el azor que el conde Ramón llevaba en la mano. Era su azor favorito, y el ave de rapiña y le pagaba su preferencia con una fidelidad extremada. Era dire avanzó. Amo estaba en aquel sitio, llenos de sorpresa. Los fieles servidores quisieron a bala se evapora para acogerle, pero el azor aportó a poco que se acercaron, y luego levantó el vuelo batiendo a las alas unas veces rastreando sobre la tierra, otras veces describiendo círculos alrededor de los cortesanos cuando éstos se detenían perplejos, y otras por fin adelantándose a ellos como si quisieran marcarles el camino por donde debían ir en busca de su dueño, acaso por inspiración divina. Los cortesanos le fueron siguiendo y el azor no detuvo su vuelo hasta llegar al hidalgo que después se llamó el golfo del conde. Está situado antes de llegar al de guerra a desbarrar al pie de un grandioso
un valle sobre cuya cima se posó dando lastimeros graznidos, y oscuridad era ya completa al encendieron sechones, y a su luz rojiza divisaron un cadáver que flotaba sobre las aguas turbias y ensangrentadas ahí. Pobre niño, recién nacido, huérfano, va de pardo. ¡Ay! Infeliz mal, convertida de esposa en viuda. ¡Ay, triste y desdichada Barcelona, que perdiste para siempre la ado conde de teintier sobrevino, ando lastimedos, gemidos, tratorciendo manos con desesperación y ver el sangriento cuerpo de su hermano, y entre tales extremos de sorpresa y dolor, que todos se sintieron conmovidos, la alegre cabalgata se trocó en fúnebre cortejo, los gritos de placer en dolorosos ayes colocaron el cadáver en un féretro y se dirigieron a la hermosa ciudad que espeja en el de sus altas torres y guioles el azor pausadamente deteniéndose en la cima de los árboles cuando ellos se detenían volando cuando proseguían su marcha a posarse sobre la puerta de la catedral de Gerona. Allí permaneció durante el entierro del cadáver, allí murió al finalizarse la solemne ceremonia. Que mucho que llorase en Cataluña al noble conde, si una vez expiró de dolor al ver bien muerto. Por eso los gerundenses colocaron una figura del matera que representaba al fiel azar sobre la puerta, en donde se posó cuando vino acompañando el féretro para enseñar a los venideros que si hubo para deshonra de Cataluña un homicida pérfido y abominable, fue tan grande el pesar de los buenos y leales que hasta participaron de él las aves de rapiña. Pero ¿quién fue el homicida? Le preguntaron los circunstantes cuando el fúnebre cortejo que traía de el cadáver del desdichado conde llegó a las puertas de la catedral, salió el cabildo y llegó a recibirle, y con sorpresa de todos, el chantre, en vez de entonar el responso acostumbrado en tales casos, cantó en alta y sonora voz muchas veces: viles haber frater tus agitóse el inmenso pueblo que había acudido de orando. Al oír estas palabras sobresaltáronse los caballeros y quisieron imponerle silencio, pero el chantre repetía cada vez con mayor fuerza el versículo citado: Vinilio a mí no les debe el toro pronto debe yo le me veré acrederlino no dorado los te gri el rollo debe el verdor al medio hija el y tú el narrador, el chantre era hermano mío, si en sus brazos corría de denunciarme lleno de espanto por el crimen que había visto perpetrar en los bosques solitarios yo, dejé callado por la espada. Yo fue quien hice resonar por todos los ámbitos de Cataluña esa palabra graticida que persiguió el conde Berenguer en medio de su esplendor. Yo quien reunió aquellas célebres cortes que le arrancaron el poder y se declararon protectores del conde niño de Odenfin,
quien le seguía por todas partes para murmurar incesantemente así: «Osfacida fertilidad del cielo fue justo, ni de espada manejada con torpe diestra hizo pedazos en singular combate, su espada vencedora». Y entonces Caín, convicto de su crimen, declarado homicida y traidor por los jueces del combate, hubo de huir de España, vestir el hábito penitente y habiendo por la fuerza del dolor o por castigo de Dios perdido el habla vagar por la tierra mudo de enfermo, mendigo y despreciado. Interrumpióse bruscamente el anciano y la llama chisporroteaba en el hogar. La nieve seguía cayendo del cierzo, silbaba entre la maleza, arrancando lúgubres a los montes, y la naturaleza padecía de vestir de siniestra majestad. Aquel día terrible escena postrémonos oremos. Dijo: oremos para que su alma, purificada por la expiación, pueda hallar gracia todavía ante el tribunal del Eterno. Todos cayeron de rodillas, oraron con fervor. Y decidió oído sus y el oficial peregrinos creyeron que sí, porque el cierzo cesó del mugir y un hermoso gallo de sol naciente, penetrando por entre las desquebrajaduras de la puerta, le inundó de luz el aposento. Kitty, la vanidosa en las escarpadas costas de Dinamarca y Pidea, hace mucho tiempo una joven muy bella, pero tan sensible y aventada a la vida, tan enamorada de sí misma, que cuando el pescador llaman hasta él, junco que debía recibirse a dos pececillos, se detenía en las márgenes de cada fuente de calararoidio para extasiarse delante de su propia imagen. No pensaba más que en coger flores que realzasen su hermosura, o en arrancar almas sus preciosas conchas para adornar con ellas sus brazos y su cuello. Nelo era su desposado y debía conducirla al altar cuando germinasen las primeras flores. Nelo la amaba con fe pura, pero Kitty, así se llamaba la jovencilla, le correspondía con ese amor tibio de la mujer que sacrifica en aras de la vanidad, ciega de estúpida, todas las facultades de su alma. Una tarde fue a llevarle la banastra como siempre, y como siempre se fue a despejarse en las ondas tranquilas de la mar. Nunca le había parecido tan unida y transparente en ello, y la llamaba en vano, y lejos de prestarle atención, avanzaba en pos de aquellas mágicas ondas que la atraían, reproduciendo 1000 veces su bello rostro, siendo las últimas las que mejor sabían reproducirlo. Ven, la decía con tiernísimo acento, el pescador es de la playa de Iti-Ben-Kitty, fascinada por un extraño vértigo, seguía saltando de risco en risco, apoyándose sobre las ninfeas plantas acuáticas que se alzó a la superficie del agua. Llegó al último escollo, se deslizó su pie, y las ondas pérfidas la arrastraron consigo hasta el abismo. Un grito de espanto se elevó en la playa. Muchos pescadores se arrojaron al mar, otros muchos saltaron sobre sus ganchos y recorrieron la costa. Kitty no pareció. Días transcurrieron y, a pesar de todas las pesquisas, Nelo lo pudo hallar.
En la noche del tercer día, el infeliz estaba solo en la playa y lloraba amargamente poco a poco. Vio que la atmósfera se iluminaba y ceñía la superficie del mar una ancha faja de plata que iba tomando todos los colores del arco iris hasta convertirse en un volcán de fuego. Luego brotaron de aquel volcán millares de estrellas que vinieron a gozotear sobre la ondas y por último pirámides luminosas y girándulas resplandecientes y meteoros rojos que subían y bajaban, convirtiéndose en brillante espuma o perdiéndose entre las nubes, de modo que el más hábil pirotécnico no podría presentar un luego de artificio más bello y sorprendente. Sin ello, no hubiese tenido la imaginación tan exaltada, hubiera recordado que había visto 100 veces este fenómeno y amado fosforescencia de la mar, y que es producido por la aparición repentina de ciertos animalitos luminosos y la descomposición de las plantas marinas y los peces. Pero lejos de eso, se sintió embargado de terror, y mucho más cuando vio surgir de en medio de aquel brillante círculo una barquilla de nácar que al romper las ondas dejaba tras sí alguna larga estela de fuego. En la barquilla una graciosa hada que se acercó a la costa y le dijo, tocándole con su varita mágica, que irá a recibir castigo de su estúpida vanidad y vivirá para siempre en el tenebroso abismo si la fe y el amor no la rescatan. Hacia donde se pone el sol hay una montaña de cobre, en su cúspide un lago verdoso guardado por un gigante. Preciso es que llegues allí desafiando los pelillos del camino. Preciso es que venzas al gigante y te arrojes en el lago Nelo. Sin escuchar más se levantó, encomendó sus redes a las nereidas ninfas de los mares, emprendió su viaje, anduvo mucho tiempo. Primero se vio obligado a cruzar por una ciudad cuyos muros chocaban entre sí como dos yunques, luego por un ejército de iracundos combatientes. Al fin tuvo que vadear un río de fuego. La acercamos, sostuvieron, y llegó a la montaña de cobre, venció al gigante y se precipitó en el lago. El río y le hirieron venidosos se ruetevel, exclamó un enorme pez sobre cuyo dorso había caído la fétera hecho triunfar de todos los obstáculos, y voy a conducirte al palacio de la reina de los mares. En efecto, Nelo se halló en el fondo del océano, montado sobre un delfín, cetáceo de 9 pies de largo, negro por encima del azul, oscuro por los costados, blanquecino por debajo, que tiene el hocico agudo, la boca grande, los dientes cónicos y los ojos muy pequeños adornados de pestañas. Después de haber examinado con sorpresa su extraña cabalgadura, Nelo no pudo menos de contemplar el magnífico paisaje que le rodeaba, cubierto de una vegetación lozana y majestuosa. Allí, del mismo modo que sobre la tierra, hay risueños, valles, montañas, cuya alta cima forman nuestras islas, praderas arenosas de oscuros antros, en los cuales parece no existir la vida, como se observa en los picos elevados y cubiertos de nieve de nuestros montes. Nelo veía pasar al de numerosas bandadas de peces de todos tamaños y colores. Los unos de escama transparente se hundían en las profundidades, nadando con una rapidez extremada al través de las rocas. Los otros, que parecían no tener más objeto que hacer ostentación de su brillante armadura, bogaban tendidos sobre navecillas compuestas de plantas marinas. También en el seno del mar existen seres activos y perezosos, dijo Nelo. Estos son los menos
exclamó el delfín, si conocieras su industria, si pudieras admirar su atrevida arquitectura, no pensarías del mismo modo. Mientras llegamos al palacio, quiero hacerte admirar algunas de sus obras. Pues es un bosque de coral. Ahora bien, vosotros encarecéis la industria de la abeja y de la hormiga, y no sabéis que es un pólipo diminuto el que labra de esos elegantes tubos para que le sirvan de palacio, y que es tan asiduo y tan prodigioso su trabajo que se encuentra en el océano. Muchos escoros de las talstitas, el de cora, ¿sabes tú lo que son pólipos? Unos animalitos gelatinosos cuyos nervios están distribuidos alrededor de un centro y cuya boca rodeada de dientes conduce a un estómago simple o seguido de intestinos en forma de vasos. La producción, en voy a mostrarte ahora, no es tan bella, pero sí más sutil. ¿Ves esa sustancia de color gris, amarillento, adherida de las rocas, como al musgo o estas peinas? Y pues es una masa flexible, llena de tubos de figura irregular que sirve igualmente de habitaciones de los pólipos. Vosotros la llamáis esponja, y después que los intrépidos buzos descienden, arrostrando mil peligros para arrancarla de las rocas, forma la principal riqueza de los bazares de Oriente. Otros pólipos hacen cosas más admirables todavía. Hay tienes una madrépora, cuerpo marino de naturaleza de piedra, lleno de pequeños agujeros armados de laminillas en forma de estrellas, las cuales están trabajadas por unos animalitos que por lo común son blancos. Sus brazos se agitan con las oscilaciones de las ondas como tantos hilios imperceptibles. La garra las presas que nadan en derredor, producto incesante de los pólipos que la habitan. Madrépora va creciendo, creciendo, y después de muchos siglos de trabajo, arcaba por llegar al nivel de las majas mareas, faltando entonces el alimento necesario a los infatigables arquitectos. La madrépora, en vez de crecer, se ensancha. Los años pasan y la construcción aumenta, pero ocupa un espacio dilatado allí en donde ayer la sonda no podía encontrar fondo. Hoy se lleva un risco, mañana el risco se convertirá en escollo y más adelante en isla, porque el choque de las aguas desgaja sin cesar la cima de la madrépora y aglomera sus escombros sobre la superficie, mientras las aguas del mar traen las algas que deben cubrirla de verdura. Luego las corrientes que atraviesan el océano arrastran consigo tan pronto árboles que no han perdido su follaje y esconden en su tronco insectos y nidos de aves, tan pronto frutos y semillas que se detienen en la nueva isla y la fecundan los cocoteros, cuyas raíces buscan el agua. Son los que empiezan la conquista. Más tarde los vientos traen los gérmenes invisibles de las plantas y las flores, y más tarde aún
un navío que naufraga arroja sobre ella hombres y animales, hombres que se prosternan reverentes y en nombre de Dios toman posesión. Y la virgen tierra que allí era desnuda roca, y en los lejanos siglos un pólipo invisible. Los abismos del mar encierran tantas maravillas como las que contemplamos en la tierra. La mano del Creador las ha sembrado con profusión, hasta sobre el más humilde insecto, hasta sobre el más leve átomo de polvo. Al lado de las colosales ballenas, del enorme tiburón, de las elegantes focas y monstruos, mellelas, animalillos, de diamanera de piraguas movidas por una vela transparente, maniobran en la superficie del mar, bogando con millares de remos azulados. Y los ferores, diáfanos como el cristal, que descomponen la luz y agitan sus membranas labradas de los prismas que retratan al sol en todo su brillo, también de monstruos y isófofos que ostentan sus bellas ruedas de rubíes o palos sostenidas por globos cristalinos, mientras en las cefalonías extienden sus transparentes miembros semejantes a las hojas de la enredadera. Las suaves ondulaciones de sus tallos matizados de tintas son rosadas y azules, presentan imagen de una guirnalda de flores. Pero si por casualidad cae alguna presa cerca de ellas, la planta se anima y salen centenares de lenguas por debajo de las rebeliones delicadas hojas que la sirven de defensa, y ole también observar los extraños e ingeniosos medios por los cuales los moluscos pequeños se defienden de los grandes, como la jibia, que para escapar de sus perseguidores se sumerge rodeada de una tinta negra que vierte de su cuerpo. Las medusas, por una fusión instantánea, se resuelven en un fluido diáfano como las aguas que las cercan. Combatiendo aún en esto estaba o más enemigo, y recobrando su primitiva forma, después de pasado el peligro, como vuestras aves viajeras, prosiguió el delfín, animándose. Tenemos nosotros también pocos que viajan de un lado a otro y llegan en el momento oportuno para recoger el botín que la naturaleza los ofrece en las lejanas costas, unos gusanitos que nacen en cierta época del año de las islas Flandes y de Holanda, viven en recelosa de entrar a partir en colonias numerosas de los mares del norte, yendo quizás aparecer en esas playas en donde vosotros, crueles, os complacéis en destruirlos, de fuera de los míseros labradores del mediodía. Si durante el invierno no tuviesen para alimentarse los despojos de los peces que han nacido entre los helados témpanos del polo, y que una ansia codiciosa abandonaron las divinas patrias del terreno del relier. El delfín era locuaz y más cosas hubiera dicho al desorden si no hubiese llegado delante del palacio regio. Este estaba formado de corales, el techo de conchas de variadísimos colores, las sabias semejantes a esos armilletes de rosas que encantan nuestros ojos durante la primavera, mientras las del norte, tintes más oscuros recordaban flores del otoño. Las unas pendían del techo en grupos caprichosos, las otras se elevaban formando bellas cúpulas en el elegante pedestillo. La vegetación submarina ostentaba todo su esplendor, y los colores verde, oliva, violeta y púrpura de sus hojas se mezclaban agradablemente, formando un conjunto nuevo y delicioso. Cubrían las puertas del palacio cortinajes de un tejido brillante que parecía ser y resulta de los filamentos que unas conchas
grandes depositan sobre las rocas, completando su ornamento 10 de perlas de un tamaño enorme, grabando a los arnés, cuyas alfombras eran de finísima arena, estaban profusamente adornados con estalácticas de todos colores, y los subiestafilos diamantes, otras mil riquezas que los codiciosos hombres se dejan arrebatar por las ondas, mugidoras cuando el pescador llegó delante de la reina resplandeciente de majestad y belleza de aquí que gemía en un oscuro antro, y dijo cuya confusión era su Matusalén el más joven. Me han vencido de frívola desposada, llévala en buen hora. Pero si antes de salir de mis dominios he de hacer un solo movimiento de vanidad, jamás. Pero a la luz sol ya reina los hizo entrar en una graciosa piragua cabrada, ya con sus ricos dones, y ya ambos amantes se alejaron, atravesaron los profundos senos, derrotaron a la superficie de las aguas y saludaron con indecible júbilo un hermoso rayo de sol y un juguetear sobre las aguas, porque dio entonces Kitty sobrenadar junto al agua dos conchas abiertas que ostentaban dos riquísimas perlas. Era una prueba de la inflexible Juá, hermosa estaría, sí, me adornase con ella, murmuró la joven. Imprudente Nelo la hizo extender la mano, abarcar las conchas, soltó un grito de terror, y casi en el mismo instante retumbó el trueno, brilló el rayo, las ondas se encresparon y la frágil piragua zozobró, quedando envuelta entre aquellos montes de plata que se elevaban mugiendo hasta y yo cuando Nelo volvió a abrir los ojos, se halló tendido en la playa, rodeado de pescadores que le prestaban sus auxilios. Había sido verdad su peregrinación en profundos abismos de los mares. El hielo sido un sueño de su chatada fantasía. Nelo vivió muchos años triste y solitario, cabizbajo, siempre sombrío, jamás hablaba con nadie. Pero cuando veía verme una tierna jovencilla, anteponer la vanidad a todo y entregarse con los afanes de una frívola compostura, le contaba con voz lúgubre y pausada la historia de la pobre Kitty Rook y Noemí en los años del mundo, 6, estando gobernados los hebreos por uno de sus últimos jueces, sobrevino una horrorosa carestía que desoló la Palestina. En tal conflicto los ancianos estimaron conveniente emigrar sus familias y rebaños a otras más fértiles comarcas. Fue uno de ellos Elimelech de la tribu de Judá, habitante de Belén, el cual con su mujer Noemi y 2 hijos llamados el uno Malón, el otro Jelien, buscó un asilo en la deliciosa tierra de Moab, gozaba fama de varón justo y prudente, y fue recibido con singular amor por los moabitos, por los reyes. Aquí la dicha es una sombra de Elimelech empezó a gozar de las dulzuras que ofrece la abundancia cuando descendió rápidamente cerrada la tumba, dejando una viuda y 2 huérfanos, quienes, privados de su apoyo, se casaron con 2 jóvenes idólatras, pertenecientes a las más nobles familias de Moab. Malón con relación con Ruth para castigar tal vez esta alianza. Y Osa, el hermano de sus 2 hijos, en vez de una viuda fueron
tres días que lloraron sobre una misma sepultura. La infeliz Noemi, agobiada de dolor, resolvió abandonar el país donde había perdido el secreto cuanto amaba etios habitados por el pueblo de Israel. Rayábale el alba cuando se puso en camino acompañada de sus dos muelas que la honraban y la respetaban. Pero así que los le de Jordán se detuvo Dios, dijo con voz triste y conmovida a Dios, mis queridas hijas, quedaos en el riente país en donde tenéis padres, hermanos, amigos y bienestar. Deja que yo envuelta en el negro manto de las viudas, la haré a buscar entre los minos un asilo en donde ocultar mi perpetuo y triste llanto. Ojalá que el Dios a quien adoro os otorgue almas tiernas y bellas la copa del néctar delicioso. Supúes que os habéis estremecido conmigo de alegría al oír los mandatos de aquellos que hay de mi no existen y me habéis dado con efusión el dulce nombre de madre. Adiós, adiós, hijas queridas, tomad mi bendición y sed felices. Nadie quiso alejarse al decir esto, pero las dos viudas se pusieron tantas y la pidieron con lágrimas que las dejase compartir su desventura. ¡Oh! ¡Qué noble! ¡Qué brillante de es sublime lucha! Sostuvieron entonces aquellos tres amantes corazones. No, hijas mías, no decía Noemí. ¿Qué podéis esperar de una viuda pobre y desolada, sino dolor y llanto? Volved del pensamiento obrero, patria, y en donde os aguarda tal vez el esposo que debe colmaros de alegría. Sienta a vuestra juventud el manto lúgubre de las viudas, de viejas queridas, el grillo él hizo le sobró la aventura con el negro cuadro de la vuestra gloria. Vencida por estas razones, le dio un tierno beso y tomó tristemente el camino de Motherwood. Permaneció inmóvil con los ojos fijos en el suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Hija, exclamó Noemi con transporte, ¿por qué no sís adocullada? ¿Por qué te obstinas en quedarte? Madres, respondió Ruth, cuyo acento era firme y enérgico. Has llamado hija en la prosperidad. Quiero serlo también en la desgraciera. ¿A dónde vayas? Iré tu Dios, será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. En el mismo lugar, oh poblado, oh desierto, en donde transcurra tu vida, transcurrirá la mía, y se alzará la una junto a otra. Mientras olvidad a sepulturas, no insista lo resuelto. Nadie negue, vencida por tan noble obstinación, se arrojó en sus brazos y vertió sobre su pecho las primeras lágrimas de gozo después de tantas amarguras. Luego ambas cogidas de la mano, ambas hablando de sus queridos difuntos, emprendieron el camino de Belén por todos los pueblos por donde pasaban. Salían los habitantes alrededor y las mujeres exclamaban, ofreciéndolas sus dones.
esta es Noemi, aquella célebre Noemi que vi dejarnos, nos dejó sumidos en el luto. Cela, feliz, cela, no me llaméis Noemi, que en hebreo quiere decir hermosa, respondía, y la viuda, llamadme Maru, es decir, la que está llena de amargura la solitaria, la física a la que Dios, sin duda, por sus culpas ha despojado de todos sus bienes en el mundo. Por aquí pasé hace 10 años con mi marido, con mis hijos seguida de mis querillazos y ramaños. Hoy vuelvo peregrinando sin sed y sin así la atravesaron los pueblos de más allá del Jordán y llegaron a venir la entrada de la primavera, cuando en la tierra de Judea se hacía la recolección de la cebada. Noemi volvió a ver a mitad de la casa, testigo de su anterior grandeza, lo hubiera sucumbido a deshecho si no hubiese velado junto a ella como el ángel del consuelo. Pero su miseria era extrema. La madre la dijo Ruth un día: tu Dios es mi Dios y su ley es también mi ley. Por ella está aquí permitido heredar a los pobres de los peregrinos, las viudas picar en los campos de los ricos. Me permites que lo haga. Noemi le estrechó la mano y nada dijo Ruth. Salió de la ciudad e iba a un campo lleno de segadores, colocóse molestamente detrás de ellos y fue recogiendo las espigas que ahí y ya olvidadas, laciéndoselo hacecitos en silencio. Aquel campo pertenecía al rico y virtuoso Boaz, y he aquí que, volviendo de la ciudad, entró en él y reparando en la tímida espigadora, preguntó quién erais, y le respondieron: la joven que Noemi ha traído de Moab, la que ha dejado su casa y su bienestar poseída por una anciana viuda y desvalida, la que tiene admirado él por su virtud, por su humildad, por su dulzura sabiosa del chelión. Es útil la bella, prudente y generosa Ruth, hija, dice Booz, acercalos a desheredar. No vayas nunca, estarás yo, campo, que al mío, o más bien diviértete en segar con las otras jovencillas, y cuando llegue la noche llévate cuanta cebada ya separada del grano gustes de llevarte, comerás con mis gentes, y quiero que por tus virtudes todos te respeten como doble espeta y enzo mi visto con qué júbilo volvió montas bolsas por la noche y de tantas no se nos mí una parte de su comida y una buena provisión de grano. Cuando Noemi supo que había expirado en el campo de Booz, alzó las manos al cielo en actitud de darle gracias y la ordenó que todos los días fuese a trabajar con los segadores, y todos los días fue la humilde y obediente Ruth, y cada día tuvo más elogios de Booz por su laboriosidad, y con postura escucha la dijo Noemi: Dios está dispuesto así las cosas para premiarte de cuanto has hecho por una pobre anciana. Sabrás que aquí es costumbre que cuando una mujer queda viuda, el hermano de su marido
o su más próximo pariente la tome por esposa y proceda pariente del Ilmerecno, fue llevada un día con gran pompa a la casa del rico él la dio el nombre de esposa, y Noemí, la ya feliz Noemí, tuvo el placer de contemplar sobre sus rodillas a un hermoso niño, de amado vez perpetuador de su casa, y de su nombre tuvo por descendiente al rey David, y de su posteridad nació el Mesías, el Salvador del mundo. He aquí el bello premio que Dios concedió su abnegación y sus virtudes el Dios. En atención, audiolibro animado era una producción intelectual registrada, una obra derivada creada por audiolibros prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial y animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias, uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única